Demos la bienvenida a Bartier, un chico que habla de historia, de la realeza y de la monarquía. A ver, calma. Explicaciones de por qué he estado tan ausente de básicamente casi todas las redes sociales. Seré muy sincero. Trabajo, estoy escribiendo un libro y además me he ido de viaje unas semanicas, tal. Si lo habéis visto en Instagram sabéis que me fui a Ibiza y también me he ido a Austria. Entonces, claro, sacar tiempo entre trabajo, escribir un libro y que me fui 2 semanas de viaje, es complicado encontrar un hueco para ponerme a grabar, para luego editar un vídeo, para luego publicar el vídeo, para luego tal. Lo siento. Aún gracias que he ido subiendo algunos reels, algún TikTok de vez en cuando. Lo que quiero ahora es focalizarme mucho más en YouTube. En plan, me refiero a subir vídeos más largos y por lo menos intentar subir un vídeo semanal en YouTube. De esta forma pues lo puedo potenciar mucho más. Básicamente todo empezó porque TikTok me da muchos fallos, muchos problemas. Si no te sancionan por eso, te sancionan por lo otro. El algoritmo cambia todo el rato y TikTok no me genera ningún tipo de beneficio. Ninguno. Así que es por eso que he decidido pues cambiar de chip y empezar a focalizarme en YouTube. Esta es la primera explicación que os quiero dar de por qué he estado tan ausente. Segundo, lo que yo quería explicaros también es mi objetivo y mis planes con YouTube. Voy a intentar presentaros distintas biografías de reyes europeos. Básicamente lo que hacía en TikTok de forma mucho más breve, pero en YouTube pues quiero que quede un poco más profesional, que quede todo un poco más completo y de esta forma pues me puedo explayar más, puedo contar pues mucho más datos y os ponéis mis vídeos pues mientras pintáis, mientras escribís, mientras estáis jugando un videojuego de fondo o simplemente veis mis vídeos fijamente como si estuvierais viendo una peli. Porque mis vídeos son de calidad de peli, eso es. Pero bueno, que tampoco me quiero enrollar mucho más. Vamos al tema del vídeo, ¿vale? Let's go. Aquí vamos al grano. Hoy venimos a hablar del reinado de Felipe IV de España. Se trata de uno de los reyes más importantes de España, no porque fuera un buen rey exactamente. Si bien es cierto, durante su reinado se vivió uno de los momentos de esplendor cultural y artístico más importante, teniendo en su corte personajes históricos como Diego de Velázquez o por ejemplo Calderón de la Barca, que son como los más tops de la época, pero si bien es cierto, durante su reinado, que abarcó gran parte del siglo XVII, cambia el orden de, bueno, el equilibrio europeo. Para que lo entendáis un poco, España empieza su gran decadencia, sí, y surge una nueva potencia predominante en Europa, que es Francia. Antes de llegar al final de la historia, quiero que entendáis este personaje histórico y que descubráis un poco sobre él. Así que hoy descubriremos a Felipe IV, conocido como el Rey Planeta, cómo gobernó y cuál fue su papel en la historia. Pero bueno, antes de comenzar su biografía, me gustaría primero poneros un poco en contexto de lo que era el Imperio Español y de cómo dejó España su predecesor, Felipe III, su padre. El reinado de Felipe III. Es finales del siglo XVI, principios del siglo XVII. España en aquellos tiempos era una de las principales potencias europeas. Lo que somos ahora y lo que éramos antes, ¿no? Te quiero decir. Había territorios del Imperio Español en Asia, en Europa, en África, en América. Una locura, vaya. Por lo que España se encuentra en pleno siglo de oro, que se trata de un periodo histórico que impulsó la cultura, la literatura, la prosa, la poesía, el teatro, al igual que también hubo un gran desarrollo del pensamiento, del conocimiento, a través de la filosofía, por ejemplo. También se impulsó el arte con las pinturas, las esculturas, la música. Y también quiero destacar la arquitectura, sobre todo la arquitectura renacentista y la barroca. Pero bueno, para que lo entendáis, artísticamente y culturalmente España está en su auge. A lo que se refiere en el barroco, sobre todo, España era uno de los pioneros, a nivel artístico. ¿Estaremos en decadencia? Sí, pero España siempre será de los pioneros en el arte. Políticamente ya es otro mundo, como hoy en día. Que vas al Congreso de los Diputados y es un circo. Pues en esa época ya íbamos por ese camino. Solo que con un poco de clase, vaya. En el siglo de oro España también tuvo un auge militar. Es decir, se invierte en armas, se invierte en un ejército grande y poderoso, municiones y nuevas máquinas de guerra. Que eso abre camino a nuevas formas de hacer la guerra. Y a guerras bastante sangrientas. Pero esto no quiero adelantarme, ¿vale? Os hago muchos spoilers, ya lo veréis. Para tratar de clasificar al siglo de oro en un mapa cronológico, algunos historiadores sitúan su inicio con la llegada de los españoles
españoles a América, porque ahí España ya se erige como potencia mundial, empezamos con un gran desarrollo económico, militar, comercial, artístico, cultural. Es decir, en el año 1492 empieza España con su siglo de oro, más o menos, para que os hagáis una idea, y luego marca su final en el 7 de noviembre de 1759, con el Tratado de los Pirineos que se lleva a cabo en el reinado de Felipe IV, que es básicamente una bajada de pantalones de España. Pero, como he dicho, no quiero haceros spoilers. Lo del mapa cronológico es para que os hagáis una idea. Es muy difícil tomarte al pie de la letra las fechas históricas. Esto lo crearon los historiadores para que a la hora de estudiar, a la hora de tratar de entender la historia, pues hubiera cierto orden, hubiera cierta clasificación. Evidentemente, la Edad Moderna no empieza justo cuando los españoles llegan a América. Hay un cambio de mentalidad, un cambio cultural que impulsaron a los españoles a ir a América. Ese cambio cultural, ese cambio de pensamiento, tal, es lo que marca un poco el inicio y el cambio de época. No el simple hecho de lo que los españoles fueran a América. Es un suceso rompedor y por eso se toma como referente para tratar de ordenar y clasificar la historia. Así que nada, os dejo de dar la chapa ya. Volviendo a España, que estábamos hablando del siglo de oro, una época que sí, que era todo súper glorioso, que teníamos mucho éxito en todo, tal, pero hay un patinazo más que evidente entre el reinado de Felipe III y Felipe IV. Felipe III era rey de España, rey de Portugal, rey de Nápoles, rey de Sicilia, rey de Cerdeña, duque de Milán, duque de Borgoña, entre otros títulos, una infinidad. O sea, para que os hagáis una idea, cuando presentaban a un rey, cuando entraba en un salón, así en un evento importante con diplomáticos, con políticos y nobles, se ponían rey de Valencia, rey de Aragón, rey de Castilla, rey de... O sea, empezaban a nombrarte todos los territorios de los que era rey y era en plan, bro. Además, quiero recalcar que cuando digo rey de España está mal dicho, porque España era tanto Portugal, tanto las Indias Orientales, como las Provincias Unidas, te quiero decir. El Imperio Español tenía tropecientos territorios, es que no acababas ni mañana. Pero bueno, esto realmente se hacía porque era demostrar el poder y toda la inmensidad de territorios que tenía España, o sea, una forma de reafirmarse como reyes del mundo. Gobernar tantos territorios era una locura. Tenían tropecientos administradores, virreyes, y la verdad es que funcionaba correctamente. Había una buena administración. Sin embargo, ya empezamos a ver indicios de corrupción, incluso en esa época. Lo que sí que es cierto es que la corrupción estaba mucho más castigada y podía ser ejecutado. Pero bueno, para gobernar toda esta infinidad de territorios has de tener cierto conocimiento de política, cierta sabiduría, cierto interés en mantener estabilidad, básicamente estar pendiente de tus súbditos y de los asuntos de Estado. ¿Qué es lo que pasaba? Que Felipe III carecía de esa actitud y de esas virtudes. Era un rey que le faltaba mucho carácter y digamos que no estaba muy interesado realmente en lo que era gobernar. Así que confió los asuntos de Estado a uno de sus favoritos de la corte, el válido duque de Lerma. Válido. Si no sabéis que es un válido, no worries, ¿vale? Os lo explico. Era un cargo que no era oficial, no formaba parte de ninguna institución ni estaba arraigado a ninguna institución. Pero si bien es cierto, tenían pues más distinción porque eran los favoritos del rey, eran sus mayores confidentes, sus consejeros, y eso significa que tenías influencia sobre él. Y este señor lo aprovecharía. Terminaría saliendo a la luz que fue un corrupto de pies a cabeza y lo tuvieron que destituir en el año 1618. Por ese motivo, con Felipe III ya se empieza a debilitar mucho la política española. A pesar de que a nivel de asuntos de Estado Felipe III no era el más adecuado en su papel, es cierto que era un gran devoto en la religiosidad de España. Evidentemente España era un país católico, pues era muy bien recibido. Promovía canonizaciones, coleccionaba reliquias, era un gran devoto y además pues le encantaba estar en la corte. Cuando Felipe III ascendió al trono con 20 años, se encontró con las arcas vacías porque su padre, Felipe II, se había enfrentado a numerosas guerras con Europa. Y quien se comería un poco pues estos problemas sería Felipe III. Y evidentemente los españoles, porque hubo numerosas deudas, inflación, todo esto provoca una crisis económica. Y los que más comen el pato siempre son los que están abajo. Pero para que veáis cómo en la situación en Valladolid bajaron un montón los precios y es por eso que Felipe III decidió trasladar la corte española a Valladolid. Se intentaron llevar a cabo numerosas
Por si no lo veis, está aquí mi perro estirándose. Como os contaba, se intentaron tomar medidas para tratar de enfrentar la inflación, la crisis, pero si bien es cierto, la situación internacional tampoco acompañaba. Felipe III era conocido como el prudente. Se le quería dar este título como el pacificador. Evidentemente tenía frentes abiertos como por ejemplo con los turcos, tenía muchísimas tensiones con la República de Venecia, que inició una persecución con los proespañoles. Al inicio de su reinado tuvo que mediar con Jacobo I de Inglaterra y VI de Escocia para poner fin a la guerra de los españoles contra los ingleses que iniciaron Felipe II y Elizabeth I de Inglaterra. España además arrastraba la guerra de los 80 años que se inició en el año 1568. En el reinado de Felipe II se alargó al reinado de Felipe III y cesó en el reinado de Felipe IV. La guerra de los 80 años. La Guerra de los 80 años, para que la entendáis rápidamente, fue un conflicto entre las 17 provincias de los Países Bajos que se rebelaron en contra del rey Felipe II de España. Todo comenzó con una rebelión en el año 1568 liderada por Margarita de Parma, que era la gobernadora de los Países Bajos, hasta que finalmente las tensiones económicas, políticas y religiosas alcanzaron su punto crítico. Los habitantes de las provincias cada vez serían más oprimidos por el centralismo de la monarquía hispánica. El protestantismo fue muy perseguido por Felipe II. Fue una situación muy crítica en Europa, por lo que la monarquía hispánica, que estaba recortando las libertades, instituciones locales de las Provincias Unidas, sumado a la presión fiscal que ahogaba a los campesinos y a los comerciantes, pues todo evocó en una gran tensión. De la gota que colmó el vaso fue la política de Felipe II para mantener la unidad católica. Evidentemente los protestantes, probablemente más fieles y con más coraje, eran incapaces de golpe convertirse o pasarse al catolicismo. Por eso prefirieron alzarse a las armas contra la monarquía hispánica. Se fueron convirtiendo distintos levantamientos aislados, pero evidentemente al final se declaró una guerra. Una guerra que duró durante años, asedios, batallas, por lo que mientras en las Provincias Unidas se formaba una resistencia, España iba mandando sus tropas para erradicarlo. Supongo que sois conscientes que enviar un ejército es algo muy costoso. Has de pagar por soldados, sus armaduras, sus municiones. Ese soldado ha de tener comida, bebida, ha de tener donde dormir, ha de tener unas condiciones mínimas, porque evidentemente eran condiciones mínimas, pero todo eso es un gasto que va debilitando al imperio, y que una guerra se largue a los 80 años es una barbaridad. Aunque sí que es cierto que durante el reinado de Felipe III se hizo la tregua de los 12 años, entre el año 1609 y el año 1621, en el que supuestamente no hubo ningún conflicto entre Países Bajos y España. Evidentemente había muchas tensiones, pero no era una guerra como tal. Pero bueno, quien heredó todo el marronazo fue Felipe IV. En esta situación europea en la que España se encontraba enfrentado con las Provincias Unidas, tenía tensiones con los venecianos, tenía conflictos con los turcos, se necesitaban buscar aliados. Y eso es lo que trató de hacer Felipe III, concretamente con Francia. Y es gracioso porque España y Francia siempre han tenido ese amor-odio, más odio que amor, pero España históricamente muchas veces, a la desesperada, con Francia, se unían meramente por puros intereses políticos. No se soportaban, pero lo típico, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Francia estaba gobernada por Enrique IV de Borbón y por María de Medici, y ambos buscaban también aliados. ¿Y de qué forma podían unificarse y aliarse de una forma consolidada dos potencias europeas? A través del matrimonio. Felipe III prometió a Ana de Austria, que era su primogénita, pero al ser mujer no podía ser reina de España, la prometió con el futuro rey Luis XIII de Francia, y prometió a su primer hijo varón, Felipe Domingo Víctor de la Cruz, es decir, el futuro Felipe IV, lo prometieron con la princesa Isabel de Borbón, apodada también como Madame Royal. Concluyendo con el resumen del reinado de Felipe III, quiero destacar una de las decisiones más radicales que se tomaron en esa época y en las que tiene mucho que ver también la religiosidad de España. El imperio, que era profundamente católico y enfrentaba guerras contra los protestantes, cualquier tipo de puesta en cuestión del catolicismo era condenado. Es por eso que para mantener verdaderamente una unidad católica decidieron expulsar a los moriscos que se encontraban en la península ibérica y en todos los reinos del imperio español. Anteriormente los moriscos ya se habían sublevado y generaban mucho malestar y desconfianza entre la población española, que tenía que ser ultracatólica. Así que
se llevó a cabo esta expulsión entre el año 1609 y el año 1610, en el que se estima que de la península ibérica se llegaron a expulsar casi 400.000 moriscos, aunque otros historiadores dan cifras un poco más bajas como 300.000, que es una verdadera barbaridad. Tras presentar brevemente el reinado de Felipe III, que haya quedado claro cómo se encontraba el Imperio Español, es decir, décadas de conflictos, de tensiones y de revueltas, Felipe III, que lidió con cierta prudencia para conseguir la paz, quien dirigía realmente el imperio y el gobierno de España era el duque de Lerma, un hombre corrupto, que paralelamente España destacaba cultural y artísticamente, y que España se encontraba en una gran crisis económica. Todo esto para que tengáis las ideas claras y podáis entender los futuros conflictos que se comería con patatas Felipe IV. Así que vamos a adentrarnos de una vez por todas en la vida de Felipe IV. Reinado y vida de Felipe IV. Si nos vamos a principios del siglo XVII, encontramos a dos reyes españoles que se quieren mucho, que es Felipe III y Margarita de Austria. Ambos se tienen mucho aprecio, es un matrimonio exitoso, se quieren, tienen muchos hijos. De hecho, Felipe III tiene en buena estima a su esposa, incluso le consiente que tenga influencia y poder en la corte y llega a tomar hasta decisiones políticas. Sobre todo, Margarita llegó a construir su influencia a través de su papel como mecenas en el arte y en la cultura. En el año 1604 dieron la noticia de que estaban esperando pues un nuevo hijo. El 8 de abril del año 1605, Margarita de Austria trajo al mundo a un hijo varón. Es decir, España ya tenía asegurada la continuidad dinástica, ya tenían un nuevo sucesor. Felipe Domingo Víctor de la Cruz nació en el Palacio Real de Valladolid, porque como os he dicho, la corte se trasladó a Valladolid. Fue el tercer hijo de los reyes de España y evidentemente, como era un chico, pues fue recibido con un gran júbilo, en plan, ole, ya tenemos sucesor al trono. Pasaron 7 semanas de su nacimiento y ya pues lo iban a bautizar. Sus padrinos fueron su hermana mayor, la infanta Ana de Austria, y el príncipe de Piamonte, Víctor Amadeo de Saboya. Como era el heredero al trono, pues no se andaron con muchas tonterías, tipo el niño tenía que espabilar ya. Tenía que tener pues cierta educación, cierta formación. Espabila, niño. Acaba de nacer. A estudiar. A los 3 años fue jurado príncipe de Asturias, delante de toda la corte española, en el solemne monasterio de San Jerónimo. Desde niño su enseñanza ya estuvo plagada de lecciones de gobierno, de estrategia y evidentemente de diplomacia, que muchas veces se desvaloriza la diplomacia y muchas veces es algo esencial. Con la diplomacia puedes evitarte una guerra. Probablemente lo que no sabía ese crío es que su reinado se convertiría en uno de los reinados más largos de la historia de España y el más largo de la Casa de los Austria. Cuando hablamos de los Austria hacemos referencia a la dinastía de los Habsburgo que gobernó en la monarquía hispánica. Más que nada que para que quede claro, si alguna vez hablo de los Austria no me refiero a los austríacos, me refiero a la dinastía de los Habsburgo de España. El reinado de Felipe IV duró hasta 44 años. Que se dice poco. Felipe era un niño sensible, inteligente y tímido, solo que lo escudaba bastante con la diplomacia de la corte, manteniendo un poco las distancias, ¿sabes? Soy el rey, guardo mi espacio personal, pero realmente era porque era bastante tímido. Además, era un chico que tenía pues mucha cultura. Era un aficionado del teatro, de la música, de todas las artes, vaya. Y eso destacaría mucho, sobre todo durante su reinado. Pero a pesar de ser un rey tan culto, no era perfecto. Igual que sus súbditos, tenía muchos defectos. Entre ellos también tenía una actitud bastante débil. Además, era un hombre que le gustaban pues mucho los placeres, sobre todo de aspecto sexual. Era un hombre que tuvo muchísimas amantes, es considerado uno de los reyes con más amantes de la historia de España, junto a Alfonso XIII. Se paseaba mucho por los burdeles, se paseaba mucho por las calles de Madrid de incógnito. Y lo peor de todo es que tuvo muchísimos hijos ilegítimos. O sea, ¿quién te dice a ti que no podrías descender de Felipe IV? Se estima que tuvo hasta más de 30 hijos ilegítimos, que es una locura. Y concretamente estos placeres que se daba el rey contrastaban mucho con el catolicismo, y esto es un dilema que él tenía en su día a día. Tenía este conflicto interior entre su obsesión, por decirlo de alguna forma, con encamarse con alguien y evidentemente la religiosidad, lo que es un poco el voto de castidad, estas cosas pues... Mucho catolicismo en España, pero luego el futuro rey tampoco cumplía con todos los deberes de un buen cristiano y un buen católico. De hecho, tras las derrotas de la monarquía hispánica que vivió bajo su reinado, estaba convencido en buena parte que todo eso se trataba de un castigo divino por sus malas acciones. Isabel de Borbón.
Tras el enlace dinástico que hicieron los reyes españoles y los reyes franceses, para poder consolidar el poder político y militar, en la corte española llegó una princesa francesa que tuvo que cruzar los Pirineos para convertirse en la futura reina de España. Se trataba de Isabel de Borbón, que era hija de Enrique IV de Francia y de su segunda esposa María de Medici. Con apenas 13 años de edad ya pasaba a la historia de España. Isabel de Borbón tuvo una rigurosa educación, una gran formación entre protocolos, el cómo has de actuar, tal, pascual. Básicamente, como extranjera tenía que adaptarse a las costumbres españolas y tener una imagen impoluta. Desde su nacimiento en el año 1602 ya fue usada como una herramienta política, siendo prometida con el príncipe de Piamonte Felipe Manuel. Sin embargo, este príncipe fallecería con 16 años, por lo que evidentemente el matrimonio se anuló. Pero más adelante, cuando contaba con 9 años, fue prometida con el príncipe de España, Felipe. Como dato así de salseo, hubo una monja que le hizo una profecía a la reina de Francia, María de Medici, en la que le decía que iba a tener 3 hijos varones de forma continua. ¿Pero qué ocurrió? Que nació Isabel de Borbón, siendo la segunda hija de los reyes de Francia. Por lo que a María de Medici esto no le cuadró mucho, no le gustó, no se lo tomó muy bien y empezó a tratar con mucha frialdad y con indiferencia a su propia hija, para que veáis, como decía anteriormente, el nivel de religiosidad que había en esa época. los futuros príncipes de España se veían atormentados por la clase política, entre ellos estaría el duque de Lerma. El duque de Lerma, con el objetivo de ganarse el apoyo en torno a la figura del heredero al trono, nombraría a un pariente suyo, al conde de Olivares, un noble y un político español, para que fuera gentilhombre de cámara del futuro rey. En noviembre del año 1615 se llevó a cabo una ceremonia en la frontera franco-española en la que básicamente se encontraban por primera vez Isabel de Borbón y Felipe. El cortejo estuvo lleno de la típica pompa monárquica, de festividades y evidentemente como España destacaba cultural y artísticamente, pues no faltó la invitación y la presencia de artistas. Por ejemplo, el duque de Sesa se presentó junto a Lope de Vega, un famoso escritor español. Por otro lado, el conde de Olivares se presentó con 2 poetas, básicamente con enriquecimiento cultural. Al principio, cuando el príncipe Felipe conoció al conde de Olivares, no tuvieron pues mucho buen feeling. Sin embargo, Felipe, que era un chico muy deportista, que le encantaba cazar, una actividad lúdica típica de los cortesanos en la que se requiere la equitación, pues el conde duque de Olivares aprovechó la equitación precisamente para irse acercando al heredero, incluso también en el teatro, por lo que hábilmente y de forma persuasiva el conde de Olivares se fue ganando el aprecio de Felipe y finalmente terminó siendo su hombre de confianza y una persona influyente en la corte. Tras estas celebraciones con pompa monárquica, Isabel de Borbón y Felipe finalmente se casaron en la catedral de Burgos. El duque de Lerma. El príncipe Felipe tenía un séquito de personas que admiraba, personas influyentes, que se fueron ganando su confianza. Es por eso que en los últimos años del reinado de Felipe III Hubo muchísimas intenciones de miembros de la corte y políticos de ganarse el aprecio y la confianza del futuro rey. Entre ellos estaba el duque de Lerma. El duque de Lerma contaba con el apoyo del duque de Lemos y de su primo Fernando de Borja, que era gentilhombre de la Cámara del Príncipe. Sin embargo, en su contra había figuras que intentaban desplazarlo, como sus propios hijos, el conde de Lemos, el duque de Uceda y el conde de Saldaña, que estaban encabezados por Baltasar de Zúñiga y de Velasco, miembro del Consejo de Estado. Sin embargo, no sería Baltasar de Zúñiga quien conseguiría desplazarlo. Serían los propios casos de corrupción que salieron a la luz del conde de Lerma. Se construyó un gran patrimonio, usó el tráfico de influencias, finalmente salió a la luz toda la mala administración que llevó a cabo este personaje. Todo esto fue gracias a la reina Margarita y a los políticos que estaban descontentos con el duque de Lerma. Es por eso que iniciaron una investigación para sacar toda la mierda a la luz. En el año 1611 la reina Margarita murió durante el parto y esto provocó que hubieran acusaciones dirigidas al favorito del duque de Lerma, el duque Rodrigo Calderón de Aranda, que también estaba implicado en los casos de corrupción y por eso en el año 1621 sería ejecutado en la Plaza Mayor. Sin embargo, el duque de Lerma fue un cabrito y bastante inteligente, hay que decir. Para evitar la pena de muerte pidió ser cardenal. Ser cardenal te otorgaba inmunidad y protección. Así que el tío obtuvo el capelo cardenalicio y con la aprobación del rey se retiró a la ciudad de Lerma. Su lugar como válido lo ocupó su hijo, el duque de Uceda, mientras que Baltasar de Zúñiga se fue ganando la confianza y el aprecio del príncipe Felipe, siendo nombrado ayo y tutor del heredero al trono. Y quien también empezó a destacar mucho fue su sobrino, el
conde duque de Olivares. Sin embargo, a pesar de que hubo esta inestabilidad política, ese mismo año, en el año 1618, España se enfrentaba a un problema mayor. La Guerra de los 30 años. Fernando II de Habsburgo, archiduque de Austria y pariente del rey Felipe III, había sido elegido rey de Bohemia por la Asamblea de Deliberación de Bohemia. Fernando II, al llevar una política ultracatólica y ser pues un rey absolutista, tuvo el rechazo de gran parte de la población que eran protestantes. La situación evocó con la revuelta de Bohemia, que fue una protesta contra la dinastía de los Habsburgo por el control de la corona de Bohemia. Todo terminó por estallar cuando la nobleza se opuso a Fernando II de Habsburgo y apoyaron un nuevo candidato al que reemplazaron por el monarca Habsburgo. Nombraron rey de Bohemia a Federico V, un príncipe de Palatinado. Es por eso que Fernando II, que había sido desplazado del trono, empezó a buscar el apoyo de su propia familia, y qué menos que buscarte el apoyo del rey de España, que era pues tu primo, tu tío o tu sobrino, porque para los que no lo sepáis, los Habsburgo practicaban una endogamia de cojones. Finalmente, Fernando II convenció a Felipe III y empezó a apoyarlo en esta guerra por la corona de Bohemia. ¿Qué pasó? Que Federico V contaba con el apoyo de Inglaterra y Francia. Es decir, se generó un conflicto entre protestantes y católicos. Este conflicto europeo se fue juntando con todo de batallitas de otros reyes europeos. Polacos contra otomanos, rusos contra polacos, españoles contra ingleses, españoles contra las Provincias Unidas, franceses contra ingleses, suecos contra polacos, entre una infinidad de conflictos. De hecho, hay algunos historiadores que consideran que esta es una de las primeras guerras mundiales verdaderas. Este periodo de guerras es conocido como la Guerra de los 30 años, un nuevo conflicto que pondría en ruinas la economía española. A todo esto, Felipe III se había convertido en un rey muy místico tras la muerte de su esposa, la reina Margarita, además de no permitir a sus hijos salir del palacio. En el año 1619, la familia real viajó concretamente a Portugal con motivo especial de que Felipe tenía que ser jurado heredero de la corona de Portugal. A partir de ese viaje, Felipe III empezó a encontrarse muy mal, empezó a contraer muchas fiebres continuas que poco a poco pues lo fueron debilitando. Finalmente fallecería en marzo del año 1621, con la edad de 42 años. Felipe, que era un adolescente de 16 años, ascendía al trono de uno de los imperios más grandes de la historia. Era joven e inexperto, y eso muchos soberanos lo aprovecharían. Proclamado Felipe IV de España, tendría que lidiar con la guerra de los 80 años, con la guerra de los 30 años, con la crisis económica que tenía España y con las revueltas internas de su propio imperio. Durante los primeros meses de reinado, quien empezó a dirigir sobre todo el gobierno fue Baltasar de Zúñiga. Baltasar de Zúñiga se dedicó a revertir medidas económicas del duque de Lerma, persiguió a varios de sus colaboradores y evidentemente trató de reforzar las relaciones entre Viena y Madrid, consolidando así la influencia de su familia en el nuevo gobierno. Pero, repentinamente, el 7 de octubre del año 1622, Baltasar de Zúñiga falleció, dejando pues un vacío de poder. Es por eso que Felipe IV tuvo que buscar rápidamente a un miembro de la corte o de su séquito, de su círculo íntimo, que pudiera dirigir un poco la política del reinado. Así que, buscando entre sus hombres de confianza, eligió al conde duque de Olivares, del que os he hablado anteriormente, del que os hablaré en un futuro. Ahora vamos a enfocarnos en el papel de mecenas que tuvo Felipe IV, que es muy destacado. El mecenazgo. Desde que era joven, Felipe IV ya tenía esa devoción por las artes, por la cultura española. Era un friki, y lo demostró en su reinado. Encargó obras a Tiziano, a Rubens, a Ribera, a Zurbarán. Todos estaban en su colección. Pero sí que es cierto que entre ellos destacaba uno, era su favorito claramente, que era Diego de Velázquez. Era su pintor, su confidente, el hombre que lo retrataría para la eternidad, y que realizaría una de las pinturas más conocidas de la historia del arte, que son las Meninas. La colección de Felipe IV era la más grande de su tiempo, con más de 2000 pinturas repartidas entre los palacios reales como el Alcázar de Madrid, el Buen Retiro y la Torre de Parada. Gracias al mecenazgo del rey, la corte española se convirtió en un faro del barroco y dejó un gran legado artístico. Sin embargo, todo lo bueno que tenía como mecenas no lo tenía como esposo. Los 30 hijos ilegítimos. Como os he dicho anteriormente, Felipe IV era una persona pues muy infiel. Isabel de Borbón, que con el paso de los años había ganado el cariño del pueblo a pesar de ser una reina extranjera que muchas veces cuesta adaptarte a un nuevo país, destacaba porque era hermosa, era culta, tenía un carácter fuerte. Sin embargo, todo no era tan bueno. Ella era consciente de que su esposo le ponía los cuernos. Corrían los rumores de todas las amantes que tenía por el palacio, pero lo que más le dolía era lo de los hijos ilegítimos. El mayor dolor que tuvo la reina consorte de España era la pérdida de sus hijos.
De los 10 que llevó en su vientre, solo 2 llegaron a la edad adulta. Mientras que Felipe IV repartía la semilla por ahí y por allá y sus amantes tenían hijos ilegítimos, la reina de España tenía abortos y perdía a sus hijos a temprana edad. Sus 2 únicos hijos que llegarían a la edad adulta fue el príncipe Baltasar Carlos, que se convirtió en el heredero al trono de España, y su querida María Teresa, que se convertiría en la futura reina de Francia, por su matrimonio con el rey Luis XIV, también conocido como el Rey Sol, en el año 1660. Además de los muchos hijos ilegítimos que tuvo el rey de España, en situaciones desesperadas llegó a reconocer a 2 hijos ilegítimos como legítimos. El primero fue Francisco Fernando de Austria, que nació en el año 1626 de Ana María Manrique, sin embargo falleció pues con 8 años. Pero llegó a ser enterrado en el Escorial, que es la tumba de los reyes y archiduques príncipes de los Habsburgo, pero sin duda el que fue su hijo bastardo más conocido fue Juan José de Austria, que había nacido en el año 1629 de una de las mujeres más bellas y talentosas de sus tiempos, la actriz María Inés Calderón. El bastardo creció con la conciencia de su linaje, aunque nunca llevaría el título de príncipe, pues su padre lo había legitimado y con los años se convirtió en un hombre de armas, intrigas e incluso de poder, llegando a gobernar España como primer ministro años después de la muerte de su padre. Las otras decenas de hijos ilegítimos pues no tuvieron la suerte de ser reconocidos por su padre y tener pues cierta posición política o social. Los enanos. Felipe IV, que destacaba por el arte y la cultura, también destacaría por algo bastante peculiar o que nos puede chocar bastante al principio, y es la presencia de enanos. Esto es algo muy típico del barroco, era algo que gustaba mucho, era algo considerado muy exótico, y básicamente traían a toda esta gente a la corte como entretenimiento, pero también incluso como un papel simbólico, un papel social dentro del entorno real. Podían obtener un papel de gran influencia político. De hecho, Velázquez, que era el pintor de la corte, llegó a retratar a numerosos enanos, llegando a crear una numerosa colección encargada por Felipe IV, que quizás parece tope de loco, pues que Felipe IV se crió con enanos. Eran sus compañeros de cámara, los que tenía que hacer compañía y entretener al rey desde que era pequeño. Incluso cuando era más joven llegó a retratarse hasta con enanos. De hecho es que incluso los podemos ver en las Meninas, que se encuentran presentes María Bárbola y Luisito. Se cree que la corte de Felipe IV llegaron a pasar hasta más de 100 enanos. El conde duque de Olivares. Si ahora nos enfocamos al conde duque de Olivares, encontramos un hombre ambicioso y convencido de que España debía recuperar su esplendor a cualquier costo. Desde el primer día tomó las riendas del gobierno, convencido de que la única forma de poder gobernar, de poder fortalecer la monarquía, era con reformas profundas y con una política exterior bastante agresiva. Felipe IV, que todavía era un adolescente, estaba más interesado por el arte, la cultura y evidentemente por los placeres carnales, que ya sabéis todos a lo que me refiero. Así que como todavía no estaba muy interesado por la política, confió plenamente en su válido. Las reformas de Olivares fueron bastante tajantes. Encarceló a antiguos políticos acusados de corrupción, confiscó bienes y además creó la Junta de Reformación, una institución dedicada a velar por la moral pública y la conducta de todos los ciudadanos. Además, en Madrid se vio surgir nuevos colegios dirigidos por jesuitas, mientras que las pragmáticas reales intentaron acabar con la prostitución, cosa que afectaría a Felipe IV, vamos a ser claros, y fomentar el crecimiento de la población. El conde duque de Olivares, que veía con preocupación el estado de las arcas reales, que no estaban recuperadas por los grandes conflictos europeos, que estaban devorando todos los recursos de la corona, estaba confiado en que una administración más justa podría salvar el reino. Es por eso que Olivares impulsó nuevos impuestos, buscó que la nobleza y los territorios periféricos aportaran su parte. Pero los grandes señores, que estaban acostumbrados a la exención fiscal, ante tales reformas se indignaron. Aragón, Portugal y Cataluña se alzaron en protesta en contra de este tipo de reformas. No querían contribuir como lo hacía Castilla. Sin embargo, el conde duque de Olivares iba a saco. Creó un Banco Nacional, una institución que centralizaría y ordenaría las finanzas del reino. Sin embargo, los aristócratas, que serían los principales afectados de estas nuevas reformas, boicoteó esta iniciativa y naufragó antes de que pudieran seguir adelante. Es por eso que el conde duque de Olivares, que estaba desesperado, empezó a tomar medidas extremas. Entre ellas, vendió cargos públicos al mejor postor, manipuló la moneda e impuso tributos forzosos. Pero estas decisiones
decisiones, en vez de fortalecer la corona española y su economía, la sumieron en un caos. El oro y la plata se esfumaba en los gastos bélicos y el pueblo, agobiado por el hambre y la inflación, comenzaba a alborotarse. Revueltas internas. La crisis política en la monarquía hispánica alcanzó su auge en el año 1626, concretamente cuando el conde duque de Olivares impulsó su proyecto, la Unión de Armas. La idea era de que todos los reinos que formaban parte de la corona, Castilla, Aragón, Cataluña, Portugal, Nápoles, Sicilia, entre otros, pues contribuyeran de forma proporcional al sostenimiento del ejército real, porque era un gran coste. Hasta ese momento la carga militar y financiera había recaído casi por completo sobre Castilla. Olivares, que buscaba repartir equitativamente el esfuerzo, reforzar el poder de la monarquía y asegurar la defensa de un imperio que se encontraba constantemente en guerra con Europa, pues también encontró una oposición. Básicamente esto era visto como un intento de centralización castellana. La negativa a la unión de armas no solo reveló la resistencia de los distintos reinos a perder su autonomía, sino que también evidenció las limitaciones del poder real en un imperio tan vasto y tan diverso. Este fracaso sembró las semillas de futuros conflictos, entre ellos cuando Cataluña se alzó a las armas en el año 1640 con la Guerra del Segadors. Lo que comenzó como un intento de fortalecer la corona terminó por debilitarla todavía más. Estaba pasando por el momento más amargo del gobierno, cuando en la península ibérica pusieron en jaque al rey de España. La visión que había propuesto el conde duque de Olivares de una monarquía más fuerte y centralizada, apoyada por Felipe IV, cada vez estaba más complicado y esa visión se estaba desmoronando. El primer golpe lo dio Cataluña. La presencia de tropas castellanas e italianas enviadas a combatir a los franceses en la frontera de Rosellón fue vista como una ocupación. Provocó un gran rechazo y muchas tensiones por las instituciones catalanas. Hasta que finalmente el 7 de junio del año 1640, en las calles de Barcelona, los campesinos, conocidos como segadors, se alzaron en armas al grito de «Visca la terra, muirin los traidors». El virrey, que era el conde de Santa Coloma, ante tal sublevación intentó escapar. Fue alcanzado, asesinado y decapitado. Lo que comenzó como un levantamiento popular se convirtió en una rebelión general. En el año 1641, Cataluña proclamó la República Catalana, pero sintiéndose incapaz de resistir sola a la monarquía, se puso bajo protección de Luis XIII de Francia, es decir, se aliaron con un extranjero para ir en contra de la monarquía hispánica. Apenas 6 meses después de esta sublevación, otro reino se escindió de la corona. Concretamente, en diciembre del año 1640, un grupo de nobles portugueses cansados de los impuestos y del dominio castellano, terminaron por rebelarse y proclamar rey a Juan IV de Braganza. Lisboa celebró con júbilo su independencia y la bandera portuguesa ondeó sobre los castillos que durante 60 años habían pertenecido a España. Es decir, se estaba fragmentando el imperio en plena guerra de los 30 años y de los 80 años. El conflicto de Portugal no sería un conflicto breve, duraría 28 años. Los ejércitos de Felipe IV intentaron recuperar el territorio perdido. Incluso Isabel de Borbón, ante la ausencia de su esposo por este conflicto en asuntos del Estado, sería nombrada reina regente. Isabel fue clave en la administración del reino, gestionando recursos, organizando suministros para el ejército y negociando con bancos para asegurar financiamiento. Se decía que estaba dispuesta a seguir el ejemplo de la reina Isabel la Católica y liderar su propio ejército para mantener la defensa de las plazas españolas en la guerra de la restauración portuguesa, aunque esto nunca llegó a materializarse. Sin embargo, las derrotas en Montijo, Elvas y Villaviciosa confirmaron lo inevitable. Portugal se había marchado para siempre en el año 1688. Mientras Felipe IV se enfrentaba a las grandes rebeliones entre Cataluña y Portugal, todo esto se expandió por toda la península ibérica. En Andalucía, el duque de Medina Sidonia y el marqués de Ayamonte, influidos por la revuelta portuguesa, conspiraron para convertir el sur en un reino independiente. Sin embargo, sus planes fueron descubiertos antes de que tomaran forma y Felipe IV pudo frenarlos tomando una decisión tajante ante una situación tan crítica, es decir, los condenó a muerte inmediata, cortando de raíz posibles revueltas o intentos de independencia. En el año 1648, en Aragón ocurrió algo muy parecido a Andalucía. Liderados por el duque de Híjar, los aragoneses planearon separarse de la monarquía y formar un reino independiente.
Sin embargo, la conspiración fue desmantelada antes de que pudiera estallar en rebelión. Por lo menos lograron contener 2 rebeliones. Sin embargo, en otros territorios fuera de la península ibérica empezó a ocurrir lo mismo. En el virreinato de Nápoles, concretamente en el año 1647, el descontento por los impuestos provocó una revuelta popular liderada por un humilde pescador, Masaniello. El carisma de este personaje atrajo a miles de napolitanos que se alzaron contra el dominio español. Durante días las calles de Nápoles fueron un caos, pero la nobleza, que estaba temerosa de que esa revuelta se descontrolara, pronto abandonó su apoyo a Masaniello, quien finalmente sería asesinado por sus propios seguidores. En Sicilia la historia también se repitió. Sin embargo, en este caso fue Felipe IV que envió sus tropas para sofocarlo. Esas tropas curiosamente estaban comandadas por su hijo bastardo Juan José de Austria. Ante tantas revueltas hubo una cosa que quedó muy clara. Se acumulaban muchos fracasos y la nobleza castellana estaba agotada por la crisis y las guerras, por lo que ya no apoyaban al conde duque de Olivares, que su política no había sido muy exitosa. Consecuencias de la guerra. Los esfuerzos internos por tratar de frenar la guerra de los 30 años eran en vano. La hegemonía que trataba de recuperar España no veía pinta de que regresara. Fue una guerra devastadora entre protestantes y católicos que empezó en el Sacro Imperio Romano Germánico y se extendió por toda Europa, provocando que las potencias del momento exterminaran ejércitos enteros y ciudades. Al inicio de su reinado, Felipe IV sí que es cierto que obtuvo bastantes victorias militares, cosa que le otorgó cierta gloria y reconocimiento. Pero en el momento que una guerra se empieza a alargar durante décadas, solo demuestra que la cosa no está yendo bien. De hecho, algo que demostraría esta realidad es el Salón de Reinos. Se trata de una gran galería en la que se representaron el escudo de 24 reinos que formaban parte de la monarquía hispánica, los retratos de la familia real, 12 obras de arte en las que se representaban las victorias iniciales de Felipe IV, obras mitológicas protagonizadas por Hércules, entre otras cosas. En el salón se recibían a embajadores, a políticos, con el objetivo de vislumbrar a los visitantes. Sin embargo, tras las derrotas que fueron aconteciendo, el salón terminó por desmontarse, ya que terminó por humillar a la corona española. Las guerras que estaban drenando las arcas del reino, las revueltas internas que se multiplicaban y el esplendor de España que comenzaba a desmoronarse, sumado a la hambruna que vivió Europa, estaba dejando en evidencia por primera vez el dolor de la guerra, lo que realmente suponía la guerra, y esto se retrató en muchas obras. Rubens, por ejemplo, realizó la obra de los horrores de la guerra, en la que estaba denunciando lo que suponía la guerra, en vez de glorificar y venderte la guerra como que era algo tan honorífico y algo tan maravilloso para tu país, por lo que estaba rompiendo un poco con lo tradicional. Y al fin y al cabo lo que demostraban estas guerras de la época moderna es lo devastadoras que eran con la nueva maquinaria de guerra, con los grandes ejércitos, con las nuevas estrategias militares, con el armamento y las municiones. Realmente provocaron una gran baja demográfica, un gran impacto en Europa, provocando que uno de los principales afectados fuera el Imperio Español. Es por eso que la situación no podía seguir así, no se podía sostener. La caída del conde duque de Olivares. La reina Isabel de Borbón, junto con otras mujeres influyentes de la corte como la duquesa de Mantua, Ana de Guevara y María de Agreda, supuestamente conspiraron para desplazar al duque de Olivares del poder. Esta conjura de las mujeres logró finalmente su objetivo. El conde duque de Olivares finalmente caería en desgracia ante esta situación de caos y fue destituido en el año 1643. Felipe IV nombraría como su nuevo válido a Luis de Haro, un noble y un político que era educado y discreto, una actitud que contrastaba también con los anteriores válidos. El principal objetivo del gobierno de Luis de Haro fue detener el desprestigio de la monarquía y restaurar en lo posible las autoridades del soberano. En aquel momento la península ibérica estaba dividida en tres: Portugal por un lado, Castilla y Cataluña, apoyada y respaldada por Francia. La política de Luis de Haro en Portugal es un fracaso que termina con su independencia en el año 1668. Sin embargo, lograría poner fin al conflicto con Cataluña y sería el principal intermediario en el Tratado de Paz. Sin embargo, de esto os hablaré más adelante porque es un tema con mucha complejidad. Luis de Haro, el válido de la paz. Una de las medidas que llevó a cabo Luis de Haro para reforzar la figura del rey fue viajar
por los distintos territorios de la península ibérica con el fin de que sus súbditos, nobles, aristócratas, incluso campesinos pudieran acercarse para ver al rey. Estas giras comenzaron ya en el año 1642, en Zaragoza concretamente. Con la presencia del rey en los distintos territorios se podía reafirmar la unidad de la monarquía con sus distintos territorios. Evidentemente, teniendo conciencia de cómo estaba la situación en España, Felipe IV no pudo visitar todos los territorios de la península ibérica. Estaba enfrentándose a dos guerras europeas bastante heavy, por lo que, aparte de tratar de unificar la península ibérica, tenía que lidiar también con lo que pasaba en el exterior. Esta gira que llevó a cabo Luis de Haro fue un éxito, pero salió más triunfante con la guerra contra Cataluña y Francia. Recuperaron la herida en el año 1644, Tomaron Barcelona en el año 1652, además de lograr la pacificación de Andalucía ese mismo año. Estos éxitos que fue logrando le dieron cierto prestigio, pero si bien es cierto, no logró solucionar todos los problemas del Imperio Español. A las guerras ya abiertas con Portugal y Cataluña se añadieron las revueltas en el sur de Italia, la conjura frustrada del duque de Híjar y una nueva suspensión de pagos en 1647, la segunda del reinado. Aún así, Luis de Haro continuó desempeñando un papel crucial en los asuntos militares. En el verano de 1658 asumió el mando de las operaciones contra Portugal, y lo mejor es que logró un éxito significativo: el levantamiento del cerco portugués sobre Badajoz, un alivio momentáneo en la difícil guerra para mantener la integridad de la monarquía hispánica. la paz de Westfalia. Uno de los mayores desafíos que enfrentó Felipe IV durante su reinado fueron las bancarrotas, como os he dicho anteriormente. España tenía muchas deudas, el imperio estaba muy debilitado, así que básicamente la situación era crítica. Felipe IV no tenía otra opción que empezar a negociar algún tipo de tratado de paz, o por lo menos tratar de frenar el número de batallas, porque es que el número de víctimas es que era abrumador. Para que os hagáis una idea, entre 5 y 8 millones de soldados y de civiles murieron. En esa época era una locura. De hecho, en el Sacro Imperio Romano-Germánico hubo algunas regiones que llegaron a perder hasta la mitad de la población. Finalmente se llevó a cabo la paz de Westfalia en el año 1648. Este tratado de paz es una bajada de pantalones que te cagas de Felipe IV. El vasto imperio que había heredado con sueños de gloria y hegemonía parecía resquebrajarse frente a sus ojos. Aquella serie de tratados no únicamente ponían fin a la guerra de los 30 años. Esa guerra, además de devastar en la Europa central, empezó a marcar el principio del fin de la supremacía española en el continente. España tenía que reconocer oficialmente la independencia de las Provincias Unidas, cerrando de manera definitiva la Guerra de los 80 años. Las tierras del norte, escenario durante generaciones de la lucha entre la fe católica y la rebelión protestante, quedaban fuera del control de los Habsburgo. Este reconocimiento no solo ponía una derrota política militar. España perdía uno de los territorios más prósperos de Europa. Por otra parte, el Sacro Imperio Romano Germánico, que estaba gobernado también por la dinastía de los Habsburgo, salía profundamente debilitada y fragmentada, que también reducía la influencia no solo de la monarquía hispánica, sino de la dinastía de los Habsburgo. En compartida, en el oeste, una Francia rejuvenecida bajo el reinado de Luis XIV, el Rey Sol, comenzaba a consolidarse como la nueva gran potencia europea, llamada a dominar el equilibrio de poder en las décadas siguientes. Así que mientras que Felipe IV, con la paz de Westfalia, dejaba en evidencia la posición de España, una monarquía hispánica que había dejado atrás su época de esplendor y de dominio en Europa, que entraba en un periodo de resistencia y de decadencia, tenía que enfrentarse a un nuevo orden europeo. El problema sucesorio. Si ya Felipe IV estaba triste por la humillación internacional que había vivido, Dios le golpeó de nuevo. Isabel de Borbón fallecía en el año 1644. Y pocos años después, en el año 1646, Su hijo, el heredero al trono de España, Baltasar Carlos, fallecía también, con 16 años, por lo que una nueva crisis azota al Imperio Español. No hay una sucesión al trono asegurada. En este tablero de ajedrez aparece una nueva figura, la archiduquesa Mariana de Austria, sobrina de Felipe IV, que le duplica la edad. En el año 1649, Felipe IV contrae matrimonio con Mariana de Austria en Navalcarnero, cerca de Madrid, y la noche de bodas la pasaron en el Escorial. Tuvieron 6 hijos, solo 2 llegaron a la edad adulta. Entre ellos se encontraba Margarita Teresa de Austria, que se casaría con el emperador Leopoldo I, que era su tío, su primo y tropecientas cosas más a la vez. El árbol genealógico de los Habsburgo son raíces que se conectan
entre ellas. Y el otro superviviente fue el príncipe Carlos. Carlos era un príncipe un poco peculiar. Por lo menos el tema de la sucesión estaba más o menos zanjado, aunque hay que decir que cuando nació el príncipe Carlos, los médicos no le daban mucha esperanza de vida, por lo que también fue un tema bastante problemático para Felipe IV. Felipe estaba en plan, se me ha independizado Portugal, se me ha independizado las Provincias Unidas, se ha fragmentado el Sacro Imperio Romano Germánico, me han humillado en la guerra de los 30 años y de los 80 años. ¿Qué me puede pasar ya? Pues estimat Felip, te queda todavía vencer a Luis XIV con sus pretensiones por debilitarte todavía más, usando a Cataluña como cebo. La Guerra Franco-Española. El rey Luis XIV, también conocido como el Rey Sol, aprovechó ese momento de debilidad de España durante la Guerra de los 80 años y la Guerra de los 30 años para sacar tajada. Empezó a presionar en la frontera de Flandes, en la frontera de Cataluña, en el Mediterráneo, en el Atlántico, con tal de vencer o de poner de rodillas a los españoles, y lo logró. Las tropas francesas que fue enviando Luis XIV provocaban que las tropas españolas lideradas por Felipe IV se tuvieran que retirar y fueron cediendo territorio. En Cataluña, que se habían alzado con la rebelión del Segadors en el año 1640, había puesto a los campesinos y a gran parte de la sociedad catalana en abierta oposición contra el dominio castellano. Es por eso que Francia, para debilitar a España, brindó apoyo militar y político a los rebeldes, prolongando el conflicto durante más de una década. Claro, las consecuencias de esto fueron devastadoras. En el año 1651 las tropas francesas llegaron a ocupar Barcelona, el corazón de Cataluña. Sin embargo, tras un asedio largo y costoso, las fuerzas de Felipe IV, gracias a Luis de Haro, como os he dicho anteriormente, lograron recuperar la ciudad en el año 1652, expulsando a los invasores. La victoria, aunque significativa, tuvo un precio muy alto. Cataluña quedó empobrecida y muy resentida, mientras que la monarquía hispánica, que se mostraba cada vez más frágil, estaba atrapada en guerras interminables dentro y fuera de la frontera. Finalmente, con tal de poner fin a este conflicto, Felipe IV tuvo que de nuevo tratar de mediar contra su enemigo. Este hecho se conoce como el Tratado de los Pirineos, en el que se pone fin a la guerra franco-española, provocando que el Imperio Español de nuevo salga perdiendo. Para tratar de explicaros este conflicto, este hecho histórico, voy a usar esta obra de Jacques Lamonnier, que realizó en el año 1660. La obra se llama La entrevista de Luis XIV y Felipe IV en la isla de los Faisanes. El cuadro se puede dividir por la mitad por el lado francés, que sería vuestra izquierda, en el que pueden verse a la reina viuda Ana de Austria, la hermana del rey de España y madre del rey francés. También podemos ver el duque Felipe I de Orleans, que era el hermano de Luis XIV, conocido por ser un hombre que se vestía de mujer en la corte de Versalles, además de ser un hábil militar. También podemos ver el cardenal Jules Mazarin, plenipotenciario del rey, que es básicamente un tipo de válido. Por la parte española, vuestra derecha, podemos ver al rey Felipe IV, que aparece acompañado de su hija María Teresa, Luis de Haro y Diego Velázquez, algo que nos facilita visualizar esta clara división entre los bandos. Además de la separación de los personajes en el espacio pictórico, son las vestimentas. El contraste que provoca la moda francesa con la moda española es más que evidente. La austeridad de los Habsburgo estaba pasada de moda frente a la ornamentación de la nueva potencia europea. La moda española de Felipe IV, que tenía colores oscuros y sobrios, el negro es claramente el color predominante. Podemos ver que hay presencia de golas, de lechuguillas, de cuellos rígidos y amplios, aunque en la época de Felipe IV ya comenzaban a ser sustituidos por el valona, un cuello de caje más flexible. Los hombres llevaban chaquetas cortas, conocidas como jubón, y mangas ajustadas, mientras tanto las mujeres vestidos voluminosos con faldas de guardainfante. Además, los hombres llevaban el pelo largo pero bien arreglado con un bigote fino y en algunos casos perilla. Por otro lado, la moda francesa de Luis XIV tenía colores vivos, un lujo extremo, usando tonos dorados, rojos, azules, con bordados brillantes, reflejando el poder y la riqueza del rey Sol, haciendo un mayor uso de encajes, sedas y telas con detalles exuberantes, más ligeras que las españolas. La moda masculina abandonó el jubón ajustado y adoptó chaquetas más largas y abiertas combinadas con botas altas. Mientras que en España se mantenía el cabello largo pero natural, en Francia se popularizaron grandes pelucas con rizos elaborados. Además, algo muy gracioso es que la moda francesa empezó a influir en España en los futuros años, provocando que los reyes españoles, ante esta situación, viéndolo como una pérdida de identidad, empezaran a censurar la moda francesa en territorio español. Pero bueno, enfocándonos en el Tratado de los Pirineos, se trató de una firma de paz en la que hubo un ajuste territorial y político, aunque hay algo muy importante, que es el componente dinástico.
Se pactó el matrimonio entre María Teresa de Austria, hija de Felipe IV, y el rey Luis XIV de Francia. Esta unión, celebrada en el año 1660, buscaba reforzar los lazos entre ambas coronas y garantizar una paz duradera. Sin embargo, lo que realmente permitió este matrimonio es que Luis XIV, rey de Francia, tuviera pretensiones con el trono español. De esto ya os hablaré más adelante. Con la firma del tratado, la frontera entre España y Francia quedó redefinida, consolidándose la pérdida de territorios estratégicos como el Rosellón y parte de la Cerdaña. España, que de nuevo se había visto obligada a ceder territorios, se bajó los pantalones de nuevo. Bajo el ambicioso reinado de Luis XIV, emergía como la gran potencia continental llamada a dominar el equilibrio político de la segunda mitad del siglo XVII. La Guerra de Sucesión Española. Volviendo a lo que os he dicho de las pretensiones de Luis XIV con el trono español, hago referencia que en el año 1700, mucho más adelante, cuando falleció Carlos II de España, un rey que era estéril, es decir, no tuvo descendencia, abrió una crisis sucesoria que desembocó en la Guerra de Sucesión Española, que empezó en el año 1701 y terminó en el año 1714. Francia, liderada por Luis XIV, apelaba al parentesco sellado con el matrimonio del año 1660. Es decir, hacía uso de su matrimonio con María Teresa de Austria para reafirmar la influencia de los Borbones en la sucesión española. Impulsó como candidato al trono a Felipe d'Anjou, nieto de Luis XIV. La posibilidad de una unión dinástica entre España y Francia, que no dejaban de ser dos potencias, a pesar de que España estuviera en decadencia, bajo una sola corona borbónica, encendió las alarmas de territorios como Austria, Inglaterra y las Provincias Unidas, que se aliaron para contener la ambición francesa. Lo más gracioso es que estos imperios y reinados, que realmente lo único que buscaban era su beneficio, apoyaban a la dinastía de los Habsburgo, que había quedado apartada de la sucesión. En definitiva, que el Tratado de los Pirineos no solo cerró un ciclo de guerras entre España y Francia, sino que marcó el inicio del nuevo equilibrio europeo. Con él, la hegemonía continental pasó de manos españolas a francesas, y la monarquía hispánica entró en una etapa de decadencia lenta pero irreversible. El desenlace de esta historia. Volviendo atrás con Felipe IV, concretamente en el año 1661, justo fallece Luis de Haro. Felipe decidió no poner a ninguno de sus favoritos al mando y decidió dar el paso y llevar él las riendas del gobierno. En lugar de tener válidos, decidió delegar en dos ministros claves: Ramiro Núñez de Guzmán, encargado de los asuntos con las potencias europeas, y García de Avellaneda y Haro, que velaba por los dominios italianos. A comienzos de septiembre del año 1665, Felipe IV empieza a pegar un bajón bastante fuerte. Los médicos de la corte lo veían apagarse día tras día. La disentería, las fiebres y dolores incesantes lo postraron en su lecho del Alcázar de Madrid. Consumido por la enfermedad, fue sufriendo en silencio y finalmente el 17 de septiembre del año 1665 el rey falleció. Sería sepultado en la cripta real del monasterio del Escorial, donde yacería junto al resto de sus antepasados. Con él terminó el siglo de oro a través del Tratado de los Pirineos, que recordar lo que he dicho al principio, para clasificar el siglo de oro se usa el Tratado de los Pirineos, ya que significa la decadencia del Imperio Español y el cambio de hegemonía en Europa, y da inicio al reinado de Carlos II de Habsburgo, un príncipe frágil a causa de las enfermedades que padece, que se tendrá que hacer cargo de un imperio debilitado. Contaba con 3 años cuando falleció Felipe IV, por lo que tuvo que ser su madre, la reina viuda Mariana de Austria, que sería la reina regente hasta que Carlos II consiguiera la mayoría de edad. Y hasta aquí el vídeo de hoy, un vídeo muy completo, espero que os haya ayudado un poco a entender la situación política que enfrentó Felipe IV en su reinado, en lo que supuso la derrota del Imperio Español. Os espero en la sección de comentarios y os agradecería muchísimo si dais like a este vídeo, si os suscribís y activáis la campanita. Espero que os vaya muy bien y nos veremos en futuros vídeos. Como os he dicho al principio, intentaré subir un vídeo semanalmente, aunque tenéis que entender que trabajo, que escribo un libro, del que ya os hablaré más adelante, y además estudio. Tengo pocas horas para grabar, pero aún así intentaré por lo menos estar activo con vosotros, ¿vale? Saludos y que os vaya muy bien. Chao.